Bueno, queríamos agradecerle a todos la presencia en nombre de la Cátedra Artigas, bueno, que estén hoy aquí presentes en esta actividad postmundial. Digamos, tuvimos casi más de 30 días con la extensión de lo que significa disputar una Copa del Mundo y bueno, y también eso significó, digamos, en términos políticos también cierta, digamos, vacaciones, por decirlo de alguna manera. Y queríamos no dejar pasar la oportunidad de la visita por circunstancias personales y también de alguna invitación que había recibido Jorge, un amigo de la Cátedra Artigas, con quien tuvimos la posibilidad de establecer contacto con él cuando presidía el Frente Amplio de Uruguay, para justamente, bueno, poder charlar en este encuentro junto a todos ustedes en torno, bueno, a cómo se organiza el Frente Amplio Uruguayo, cómo funciona esta estructura que ya tiene más de 43 años, y bueno, y poder sacar a partir de esa experiencia algunas conclusiones, algunas enseñanzas, y si bien no todo es traspolable de una forma directa y lineal, sí tal vez esa experiencia de los caminos ya transitados nos pueden servir como antecedentes en la Argentina. Así que, bueno, yo esto es todo lo que les tenía para decir, agradecerle a todos los que están aquí, que, bueno, muchos y casi todos pertenecemos a varias expresiones políticas que hoy integran el Frente Amplio 1. Yo le quiero dar ahora un minuto a Karina para que también, en representación de la cátedra, dé un mensaje y luego Ricardo Ferrer lea los antecedentes de Jorge. Gracias. Bueno, también agradecerles a todos ustedes que estén hoy presentes, se hayan dado un invito para poder compartir con Jorge Brubeto, que hoy puede estar junto a nosotros, una charla que intenta hacer también, contar la experiencia de Uruguay, pero también ver cómo podemos hacer un intercambio entre los procesos que van ocurriendo políticos en nuestro país. Jorge, además de un compañero de militancia política, es un compañero de la Cátedra Artigas y es un compañero y es un amigo también, que siempre ha estado con nosotros, no solo desde el ámbito político, sino ya cuando fue rector de la Universidad de la República, ha trabajado mucho por la educación y por la integración de las universidades del Río de la Plata y fundamentalmente luego se ha puesto en el hombro la construcción también del Frente Amplio en la última parte de la consolidación, mucho antes de ser gobierno, y que hoy también es un militante de la construcción del Frente Amplio de Uruguay, que a nosotros nos ayuda mucho porque contar la experiencia, la construcción de la diversidad de diferentes partidos que han conformado la alternativa política para poder gobernar Uruguay, nos sirve para aprender y ver cómo nosotros podemos sacar, por ejemplo, aunque no podemos imitarlo, porque obviamente las culturas y las sociedades difieren en algunos aspectos, las realidades también, pero cómo podemos sacar algunas experiencias para que esa visión que también tenemos de construir un frente amplio, UNE, como es hoy, podamos sacar lo mejor de esas experiencias y poder tratar de, con esa visión común que tenemos, construir esa alternativa. Entonces, agradecerle a Jorge, que viene haciendo un aporte en varias áreas, como es la educativa, como la política, como es la de la integración también, porque participando en nuestras cátedras, ayudándonos fundamentalmente en la relación con Uruguay, de la creación de la Cátedra Artigas en la Universidad Nacional de La Plata, ha también generado un vínculo muy grande que nos permite y nos ha abierto puertas para generar, digamos, muchas actividades que tienen que ver con una integración real entre nuestros países y el Mercosur. Entonces, agradecerle la presencia acá porque siempre está dispuesto, que hoy viaja por un compromiso personal o por otra invitación, pero ese es un espacio para poder estar con nosotros y compartir estos minutos. Y decirles también que nosotros con anterioridad teníamos planificada con Jorge, que tuvimos por otras circunstancias que suspender una actividad
para principios de año, que recién hablábamos con Jorge, seguramente la vamos a completar más adelante, así que lo vamos a tener nuevamente y vamos a intentar avisar con más tiempo para que puedan venir muchos más compañeras y compañeros del espacio y cualquier otra persona que le interese compartir estas experiencias con nosotros. Así que agradecerte, Jorge, que hoy estés acá, agradecerte todo lo que haces, digamos, por el trabajo de la integración regional y decirte una vez más que sos bienvenido en nuestro país. Lo que me queda a mí es un poco más corto, aunque créanme que voy a tener que hacer un esfuerzo en resumir porque voy a notar los principales puntos de lo que es el currículum vitae de nuestro querido amigo Jorge. Lo que es debido destacar es la presencia del Centro de Estudios de Política Exterior, Jorge Di Masi, que se refundó hace unos pocos días en la Universidad Nacional de La Plata, que tiene interesantes miembros y mucho para dar para estructurar una política exterior en el campo progresista del Río de la Plata y la Argentina. Y así también destacar la presencia del doctor Sebastián López Calendino, como María Clatterbach y María Eugenia Nervi, miembros del Observatorio de Políticas Públicas y Electorales también de la Universidad Nacional de La Plata, con quienes hace unos pocos días estuvimos en Uruguay, que es de público conocimiento, que nos ha recibido el Pepe Mujica, y hemos hecho de alguna manera una visita esclarecedora y en un momento tormentoso y tortuoso de la vinculación con Argentina hemos demostrado que entre los pueblos la cosa está bien. Con ese observatorio y la instancia de las puertas que nos ha abierto Jorge Brovetto en el Uruguay, vamos a conformar un acuerdo de reciprocidad y asistir al Parlamento del Mercosur, que es uno de los puntos para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Y cuando hablo de Jorge Brovetto, también es sinónimo de integración. Podemos reseñar a Jorge como un militante académico, ante todo. Si bien comenzó sus pasos militantes en la Facultad de Ingeniería de la que egresó, tuvo una prominente carrera académica, siendo docente y publicando trabajos en forma internacional, que no da el caso de leerlos porque venimos todos de otro plano, en este caso, y no es simplemente un militante político, es un especialista en su materia, que una vez que terminó con sus tareas en el claustro, se dedicó 100% a la entrega política. Es de destacar la presencia de todos los que están, todas personalidades del quehacer nacional y multiplicadores de opinión, y no dejar de decirles que estamos frente a un hombre diferente de nuestra América Latina, un hombre que siempre trabajó por la integración desde el punto de vista académico, cuando fue rector de la Universidad de la República, como miembro y secretario de la Unión de Universidades de América Latina, como uno de los creadores y primer secretario ejecutivo del Grupo Montevideo, como relator especial de las Naciones Unidas en la UNESCO en 1996, así como cuando fue ministro de Educación, convocado por el primer gobierno del Frente Amplio en el Uruguay, que no solo fue uno de los creadores de un plan que después se replicó en toda América Latina y especialmente en nuestro país, como el Plan Ceibal, que es una computadora y mucho más que una computadora por alumno, es un esfuerzo que hace el país, sobre todo un estado tan austero como el uruguayo, en la integración en la materia del conocimiento de los pequeños y de un cambio de paradigma pedagógico, así como también la descentralización, el intento de descentralización de la dación de conocimiento en el Uruguay, trabajo que le significó el reconocimiento de sus pares en el partido para ser presidente, ni más ni menos que del partido del gobierno, al final del gobierno del primer gobierno de Tabaré, esperemos que pronto venga el segundo, y la primera etapa del gobierno de Pepe Mujica,
en donde también siguió dando muestras de integración y ha saldado el Uruguay debates internos como Mercosur o no Mercosur, cuando el partido que él lideró dejó bien claro que era Mercosur sí, TLC con Estados Unidos, con ciertas pautas, pero siempre privilegiando la integración local y del Río de la Plata. Bueno, los dejo en manos de un esclarecido intelectual, operativo, que, como ha dicho Terencio, nada del universitario le es ni le será ajeno. Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Voy a empezar por decir que todo lo que dijeron es el resultado de que uno vivió unos cuantos años. Unos cuantos, 81. Por lo tanto, simplemente no quedándose quieto, se suman cosas. Pero nada más que eso. Segundo, decir que me siento en casa. Me siento en casa por la cantidad de amigos de diferentes instancias en las cuales hemos hecho algunas travesuras juntos, travesuras políticas, afortunadamente, juntos. Y en tercer lugar, decirles, no vengo en representación del Frente Amplio, las opiniones acá son mías, no son opiniones específicamente formales del Frente. En segundo lugar, les voy a pedir lo que ya les decía antes de entrar, benevolencia. Benevolencia porque, por supuesto, como ya dijeron Jorge, dijo Karina, todos, acá no es cuestión de venir a enseñar nada. En todo caso, venía a contar una experiencia para que a través de ensayo y error cada uno vaya tomando los elementos, como en cualquier ámbito de la actividad, del conocimiento, inclusive de la ciencia. Uno toma experiencias, la ve, las adapta, nos sirve. Simplemente mostrarles algo que en una sociedad, en este caso la sociedad uruguaya, ha tenido un destino y tiene un destino. Entonces, bueno, dejando esto claro, querría comenzar porque creo que lo más importante también es el diálogo, para no hablar de algo que pueda ser más o menos interesante, o mejor dicho, menos interesante, para ustedes, sino hablar de lo que realmente interesa, y eso surge del diálogo, surge sin duda del diálogo. Es decir, dialogar con todos ustedes creo que es lo que necesitamos, lo que a mí me gustaría hacer. Pero previamente quiero introducir algo, y no quiero destinar más de 10, 15 minutos como máximo, que dado que vamos a hablar del Frente, bueno, yo quiero tratar de transmitirles a ustedes las características genéticas del Frente, es decir, esas que estuvieron en la concepción y se extendieron y existen hoy, pertenecen a los genes del propio Frente, y que le han dado como consecuencia algunas situaciones positivas y varias negativas. Entonces comenzaré por decir cuándo, cómo, por qué nace el Frente. Nace en un momento en que en América Latina, todos estamos viviendo un momento difícil en cuanto a las democracias de nuestras situaciones políticas. En el año 67, en diciembre, en Uruguay muere el presidente electo, que era el general Gestido, un militar no milico del Partido Colorado, pero un hombre respetado y querido por la población. Apenas asume el gobierno, pasan solamente algunas semanas, muere. Y asume la presidencia Pacheco Areco, un exposeador que creo que lo único que sabía era pegar. Y pegar en el sentido más negativo de la palabra. Inmediatamente, en la primera semana de su gobierno, proscribe al Partido Socialista, al movimiento Revolucionario Oriental y otros grupos, y clausura dos periódicos: El Sol, que era y es el periódico del Partido Socialista Uruguayo, y Época, que era una experiencia de un argentino que vivió y vive en Uruguay y ha tenido varios periódicos de izquierda. Me refiero a Federico Fasano, no sé si lo conocen o no, pero Federico Fasano fue
el editor de este periódico, que como era de izquierda lo cerraron. Rápidamente, estamos hablando de diciembre del 67, ya en el 68 comienzan a establecerse las medidas prontas de seguridad, una especie de estado de sitio interno. Se militarizan los funcionarios públicos y comienza la represión a estudiantes. El primer estudiante muerto, ¿saben cómo se llamaba? Liber Arce. Y era estudiante de veterinaria, yo era docente de bioquímica en la facultad veterinaria, era alumno mío, era un estudiante, realmente un luchador gremial estudiantil. El primero que muere es él, y fue un impacto muy grande en la sociedad uruguaya. También estuvo Susana Pintos y Hugo de los Santos, también fueron de los que fueron cayendo. Se disuelven los partidos políticos, se clausuran los periódicos y se presentan los primeros enfrentamientos armados con el Movimiento de Liberación Nacional. Uno muy famoso fue en la ciudad de Pando, una ciudad cercana a Montevideo, en la cual hubo un enfrentamiento muy fuerte, murieron varios. Se suprimieron las garantías constitucionales. En ese contexto, en ese momento estoy hablando del año 70, nace el Frente Amplio, nace en el 71. Y fíjese que nace de una manera un poco también llamativa. Pocos días antes, yo tengo todo esto medio desordenado porque quiero contarlo de tal manera que casi lo vivamos. Pocos días antes, el 7 de octubre del 70, estaba la medida pronta de seguridad, enfrentamientos armados con la revolución armada que en ese momento llevaban adelante el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Muerte de estudiantes, proscripción de los partidos, disolución del Parlamento. En esas condiciones, el 7 de octubre del 70, surge una proclama de un grupo importante de personas de los diferentes ámbitos, del ámbito, sobre todo el ámbito intelectual, cultural, artístico, sin actividad política previa, que hacen un llamado, una declaración que estima, leo textual, imprescindible la concertación de un acuerdo con vistas a establecer un programa destinado a superar la crisis estructural que el país padece. Y agregaban como requisito imprescindible para enfrentar cualquier instancia electoral. Aunque les parezca mentira, en esa declaración, que quizás algunos nombres ustedes los conozcan, por ejemplo el de Carlos Quijano, que era el director de Marcha, un semanario que yo le debo decir, esperábamos que llegara el viernes para leerlo y empezar a entender qué era lo que pasaba en Guatemala, qué era lo que estaba pasando en ese momento con el fascismo. Es decir, un semanario que yo llegué yo hice mi postdoctorado en Berkeley, California, en una librería de California llamada Henan. Los jueves posteriores al viernes que salía se podía comprar Marcha, porque era realmente, hacía docencia sobre el tema político. Bueno, Carlos Quijano fue quizás el redactor más importante de esta declaración, pero existían también profesores universitarios, investigadores, artistas, es decir, un grupo de gente con gran visión. Llegaron a poner la semilla de lo que realmente fue en el año, el 5 de febrero del 71, 7 de octubre del 70, 5 de febrero del 71, es decir, 2 días después, como quien dice, es decir, muy poco tiempo después, surge en sí el Frente Amplio. Y surge con condiciones que después vamos a ver. Pero aquí vale la pena que veamos qué estaba pasando en ese momento con los partidos políticos.
muy parecido a lo que a nuestros países, a todos nuestros países. En Uruguay existían dos partidos políticos muy importantes, que hoy existen todavía, que vienen desde la época de la independencia. Partido Nacional y Partido Colorado. En realidad debieron haber sido Partido Nacional o Blanco y Partido Celeste. Pero como el blanco y el celeste en las luchas por la independencia se confundían, los que se ponían en celeste se pusieron a empezar una bolilla colorada que los identificara. Partido Nacional y Partido Colorado entonces vienen desde la propia independencia del país. Sus partidos llegan a nuestro tiempo, al tiempo de la creación del Frente, con historias muy positivas en lo que habían logrado para el país. El Partido Colorado, con don José Valle y Ordóñez, había traído a América Latina todo el progresismo de Europa, inclusive llegó con tanta fuerza y vigencia que llegó a ponerse en marcha mucho de lo que era la sociedad de bienestar antes que en la propia Europa. El Partido Nacional, un partido que había defendido mucho contra el imperialismo, por lo tanto tenían raíces positivas, pero el tiempo había llevado a que se habían adueñado del poder. Entonces se producen en ambos partidos rupturas. En el Partido Colorado surge un movimiento que luego se transforma en el Partido por el Gobierno del Pueblo, que lideraba Marx Michelini, el senador uruguayo que fue asesinado acá en Argentina junto con otro senador del Partido Nacional. Es decir, era con un hombre de gran carisma y un hombre realmente un progresista, un hombre que entendía que estaba representando las ideas socialistas en un partido tradicional uruguayo. ¿Y cómo se abre? Fíjense que sucede una cosa también que para muchos de los de aquí presentes que pertenecen a partidos de ideas como el Partido Socialista o el Partido Comunista, tanto uno como otro eran partidos que contenían una ideología clara, establecida, partidos cerrados, pero no cerrados en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido de que si era socialista tenía que estar todos los pasos que daba de acuerdo con los principios socialistas. Lo mismo pasaba con el Partido Comunista. Sin embargo, se habían transformado en dos partidos que no tenían ninguna posibilidad de influencia en el gobierno nacional. Eran más una demostración de las ideas socialistas y ideas comunistas. Pero surgen en ambos dos líderes. En el Partido Socialista, un profesor de historia, Vivian Trías, que lo que hace es abrir el partido y tratar de llegar a acuerdos políticos con sectores de los partidos tradicionales progresistas. Y hace un acuerdo con un ex ministro del Partido Nacional Blanco, un hombre muy combativo y realmente, si no lo tuviéramos que identificar como miembro del Partido Nacional, diríamos que era un revolucionario, realmente un revolucionario. Juntos crean una estructura exterior a ambos que se llama Unión Popular. Al mismo tiempo, el Partido Comunista llega a la Secretaría General del partido Rodney Arismendi, un hombre de nivel internacional de primer nivel, es un hombre de la dirección del Partido Comunista a nivel mundial. Y este hombre da un golpe inteligente e increíble. Abre el partido, un partido particularmente duro y cerrado, lo abre y llega a acuerdo con infinidad de sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado y forma un frente que se llama Fidel, Frente Izquierda de Liberación. Allí, fíjense, ya el momento, ¿cuándo nace el Frente? Nace cuando los partidos tradicionales que tenían cosas positivas se rompen y salen sectores que van con esa historia positiva y con ese planteo progresista y en algunos casos realmente socialista. Lo mismo pasa con
Partido Nacional, donde sale Enrique Erro, que era este hombre que era realmente un revolucionario, incendiaba las praderas con sus discursos. Se crea estas dos, experiencias extremadamente valiosas el hecho de las aperturas. Las dos experiencias fueron totalmente diferentes. La Unión Popular vivió lo que un lirio, murió en la misma instancia. Fue un ejemplo absolutamente negativo, tan negativo que el Partido Socialista perdió, ya no, el que tenía un senador y 2 diputados, se quedó sin senador y sin diputados. Porque los diputados se los llevó los dos la gente que acompañaba a Erro, que además se fueron al Partido Nacional. Fue un desastre. El Fidel todavía existe. El Fidel fue un ejemplo. Por lo tanto, vean cómo, en este caso, la experiencia que lleva, y esto es fundamental en la estructura del frente, cómo llega el Partido Socialista y cómo llega el Partido Comunista a formar el frente. Mientras uno llega con un fracaso muy grande en lo que era su apertura a la concertación con sectores de otros partidos, el otro llega con un éxito rotundo. Pero al mismo momento se da en el Partido Demócrata, en lo que era la Unión Cívica Radical, que en Uruguay no tiene nada que ver, era el clericalismo, ¿no? Que se llama el Partido Unión Cívica Radical. De allí se escinde el grupo juvenil con un arquitecto a la cabeza, Juan Pablo Terra, que lleva las ideas más progresistas del cristianismo, y juntos todos estos sectores, el que surge del Partido Nacional, el que surge del Partido Colorado, el que surge del clericalismo, y los dos partidos de ideas más fuertes, el Partido Socialista y Comunista, luego de sus experiencias, deciden formar esa coalición que cumpliera con esos requisitos que estos claros, Quijano y demás, habían señalado. A ver si puedo manipular. Claro, otra cosa fundamental, pero fundamental, ya quiero decir, es absolutamente fundamental también para el nacimiento y la permanencia del frente. Y fue las experiencias sociales en el movimiento sindical y en el movimiento estudiantil. En ese periodo se produjeron justamente. En el año 1965 se hace el Congreso del Pueblo, organizado por los sindicatos de trabajadores, y se crea la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, que hoy sigue existiendo como central única de trabajadores. Y es el momento en que en la universidad se sale a la lucha, y ahí fuimos actores directos en eso, participamos personalmente en la lucha por una nueva ley orgánica que respondiera cabalmente a los principios de la reforma de Córdoba. Y entonces la Federación de Estudiantes sale a la lucha por una universidad comprometida con su pueblo, y los trabajadores salen a la lucha unificados, todos en una única central clasista y sin un pronunciamiento político, pero claramente progresista y de izquierda. Se crea lo de Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante. Es decir, en esas condiciones, permítanme repasar lo que pasaba con los partidos de ideas, socialistas, comunistas y la Unión Cívica, es decir, los clericales, lo que pasaba con los partidos tradicionales, lo que pasaba a nivel sindical, lo que pasaba a nivel estudiantil, estaban dadas las circunstancias, o se dieron las circunstancias, miradas a la distancia, para construir un frente político unitario.
que fíjense lo que se proponía, y ahora entramos también en el centro de la gravedad de la cosa. Establecer un programa común, es decir, quiero poner particular interés en esto. El frente no es un frente ideológico, es un frente temático, es un frente programático. Se pone de acuerdo en un programa de acción. Así nació, y por lo tanto se puso como condición que inmediatamente hubiese un programa común, que se puso en marcha realmente en muy poco tiempo. Se propone que sea un frente en el que cada uno de sus integrantes mantenga su identidad. Es decir, ningún partido dejó de ser lo que era por pasar a formar parte del Frente Amplio. Ni la democracia cristiana, ni el socialismo, ni el comunismo, ni los ballistas del Partido Colorado, ni los nacionalistas del Partido Nacional, que formaron el Frente Amplio, dejaron y entraban con la condición de que no dejaban, y que en todo caso el Frente Amplio se transformaba en un crisol de discusión ideológica con una posibilidad de salida posterior, que es la que trataré de decir ahora rápidamente. Porque ya se creaba que el asunto no era exclusivamente una discusión ideológica de cúpulas, sino que se ponía en una breve, lo que me estoy refiriendo es una breve declaración de formación de no más de una página y poco, que era la de atribuir al pueblo organizado el papel protagónico de la existencia del Frente. Es decir, los propios fundadores que representaban a todos estos grupos políticos, de alguna manera establecían que el papel protagónico estaría justamente en el papel del pueblo organizado. Y entonces se plantea la necesidad de crear las condiciones para organizar, para la participación y organización del pueblo. Y aquí un tema también que yo a la distancia siempre lo señalo como una cosa de gran visión. Se establece que el objetivo fundamental de la acción política era la acción política permanente y no, pongo no con mayúscula, el objetivo electoral. El Frente no nacía con la función o con el objetivo de encontrar en la primera instancia electoral llegar al poder ni ganar espacios de poder mayores, sino de consolidar una acción política permanente para afrontar unido como consecuencia de esto posteriores situaciones electorales. Bueno, no creo que valga la pena hacer referencia a qué partido lo formaron y que lo dejaron de formar, pero entre los que forman y firman el nacimiento hay alrededor de 20 partidos y personalidades, como decía, de las mismas que habían actuado originalmente en el referéndum. Pero fíjense, hablábamos del 5 de febrero del 71, la firma, y hablábamos de que no es el Frente Amplio, o no nacía como una coalición ideológica, sino como una coalición programática. Y entonces se establecía la necesidad de tener bases programáticas. ¿Saben cuándo se aprobaron? Del 5 de febrero al 17 de febrero. El 17 de febrero se establecieron líneas fundamentales de acción en la estructura económica, en las condiciones esenciales de vida y necesidades básicas de la población, en las relaciones internacionales, y se establecían además algunas medidas de emergencia sobre la realidad política y social, sobre la realidad económica, sobre las condiciones de vida y necesidades básicas y sobre las relaciones internacionales. Digo, yo no sé si los he apabullado, pero rápidamente, el objetivo, crear una coalición con objetivo
de una coalición programática, sin exclusiones de todos aquellos que quisieran participar de estos temas comunes, con gente proveniente de los partidos tradicionales, con la participación activísima de los partidos de ideas, socialista y comunista, con un sector extremadamente vivo de la democracia cristiana que surgía con posición progresista. En estas condiciones y dándole al pueblo organizado un papel protagónico, es que nace el Frente. Entonces, las primeras medidas que se toman son las de crear los comités de base, más aún. Se crea un comité de base antes de que se firme el acuerdo. En el barrio de Sayago, un barrio, digamos, obrero de Montevideo, ya el pueblo organizado crea un comité de base para apoyar esta propuesta. Bueno, se crean comités de base y empiezan a ser casi como uno tras de otro, ya sea zonales, ya sea laborales, es decir, de los que trabajan en una determinada actividad. Y se empieza entonces por organizar, crear toda una estructura de organización del pueblo. Comités de base, que son normalmente, le digo, de una zona de Montevideo, de una zona del interior, de un barrio, que está formado por gente que se dice frente amplista y que no tiene por qué estar afiliado a ninguno de los partidos que forman frente. A ninguno, es decir, no tiene por qué ser de ninguno de los sectores. Se empieza a crear algo que es la mística frente amplista, al extremo de que hoy día la inmensa mayoría de los votantes del Frente, cuando uno les pregunta qué son, cuando está frente amplista, después, en todo caso dicen que votaron, lo cual no quiere decir que sea lo que son, porque pueden haber pasado y pasan siempre de un sector a otro dentro del Frente, de acuerdo a situaciones que se dan en la vida política. Esa organización se da, pero se suma una cosa que no la dije al principio, pero la quiero poner ahora. Cuando nace el Frente se establece también mecanismos de control y de cumplimiento, es decir, se establece la obligatoriedad de aceptar el voto de la mayoría y estructuras que permiten flexibilizar esa situación que se van dando con el tiempo. Entonces aquí dos cosas que aparecen como contradictorias. Por un lado, la necesidad del cumplimiento de lo que se resuelve. Por otro lado, la flexibilidad frente a situaciones. Y eso ha ido siendo ese equilibrio desde que nació hasta el hoy. Hoy me refiero, porque algo que ustedes seguramente han sentido hablar, fue el tema de la discusión sobre la despenalización del aborto. En la despenalización del aborto hubo decisiones internas dentro del Frente positivas. Sin embargo, hubo sectores, senadores y el propio presidente de la República en el momento, Tabaré, que se opusieron por razones de conciencia. Entonces se estableció que por razones de conciencia no se podía establecer la obligatoriedad. Con esto no me quiero referir al ejemplo, sino que me quiero referir a la forma de funcionamiento de toda la estructura. Que por un lado está toda la estructura de base, pero ¿cómo funcionan los acuerdos? ¿Cómo se discuten los temas? ¿Cómo funciona el Frente? Bueno, primera cosa, se establece la estructura de la Mesa Política Nacional, en la cual están representados todos los sectores políticos, salvo aquellos que tienen una muy baja representación, que la van a tener en otra instancia que no es la mesa política. Pero la mesa política está formada por 39 personas, en las cuales están los representantes de los sectores políticos y los representantes de las bases, de Montevideo y del interior,
con una proporción muy alta de las bases. En esos 29 hay 6 de la base de Montevideo y 6 de la base del interior. 12 son representantes de base, elegidos por los comités de base y las coordinadoras que los reúnen, o las departamentales. Todas las semanas del año, desde que nació el Frente, salvo la de 20 días en las vacaciones de fin de año, la mesa política del Frente Amplio se reúne con quórum completo. Nunca dejó de funcionar por falta de quórum, a no ser por decisión de dejarla sin quórum, tomada por la prueba de conciencia por alguna razón. Entonces, tema fundamental. Hay una estructura de funcionamiento que funcione, valga la redundancia, que se da todos los días del año, porque está la mesa política, el secretariado que se reúne todas las semanas, es el presidente, con un representante de cada sector político que tiene representación parlamentaria y con 3 representantes en las bases de Montevideo y del interior. Semanalmente se reúne para los temas más inmediatos. Existen las comisiones de organización, de finanzas, que se reúnen todas las semanas, y una comisión de programa que tiene más de 1000 personas trabajando. No es la única comisión, sino la comisión en sí está integrada por representantes de todos los sectores políticos y de las bases de Montevideo y del interior, pero que existen grupos de trabajo sobre prácticamente todo el ámbito de actividades políticas y sociales. Y es algo así como el reservorio, la cantera de conocimiento y de apoyo al manejo político de la fuerza. ¿Cómo se toman las resoluciones? Normalmente se busca el consenso. El consenso quiere decir que no haya nadie que esté en contra. No es que tenga capacidad de veto, sino que se busca que sea consenso. Se discute y se ha llegado a lo largo del tiempo, y aquellas cosas que no logran consenso es porque no logran ser consideradas por toda la fuerza política. Rara vez se da esto. Yo recuerdo solamente un par de ellas en las que no se da esto, sino normalmente a lo largo de estos 43 años de vida se logra el consenso, o si no se va a la votación por mayorías. Hay situaciones especiales. El estatuto establece que para elegir al presidente y vicepresidente del Frente se necesita que el plenario, por 4/5 partes de sus integrantes, son aproximadamente 200 sus integrantes, aprueben y propongan al Congreso de aproximadamente 2000 personas, que es un congreso de comité de base, el nombre, y ahí se necesitan 2/3 de los votos. Bueno, durante 9 años no hubo vicepresidente porque no se llegaba a esos acuerdos. Aunque me involucren en las cosas, bueno, ahí entré yo como vicepresidente porque no venía de adentro del Frente. Si hubiese venido de adentro del Frente, no hubiese sido electo vicepresidente del Frente. Venía de haber sido rector y después de dejar la rectoría de la universidad, haber dejado 2 años, en ese momento tuve un contacto fluido que tenía periódico, en aquel momento con el general Sereni, y propuse que dejar 2 años en los cuales no tuviese actividad política, por el bien de la universidad y por el bien del propio grupo de la fuerza política, que no apareciera como un contubernio entre la fuerza política y la universidad, fundamentalmente por la salud de la universidad. Y por eso pude ser electo con esas tremendas dificultades. No se pudo después. Yo, por razones personales, renuncié a la presidencia del Frente en el año 2007. Las razones personales eran muy pesadas. Era la aparición de una metástasis pulmonar de un cáncer. Tuve que operarme y sacarme parte de un pulmón. Y dije, bueno, no puedo seguir. Además, la familia me lo exigía que lo siguiera. El Frente no pudo elegir por el sistema ese y tuvo que cambiar el estatuto. Entonces cambió
y hace ahora 2 años, si tuve que seguir de 2007 hasta hace 2 años, eligió a un nuevo presidente, que es la ex senadora Mónica Xavier, por voto abierto de los Frente Amplistas. Y creo que mejoró porque ahora, en vez de ponernos una situación de dificultad en cómo llegar a tener las autoridades electas, se logra con la participación popular. Digo, todo esto quise mostrarles lo siguiente: se busca el consenso. Si no se logra el consenso, se buscan las mayorías, y si no se puede, se cambia, hasta tanto se pueda. Y la experiencia es: se puede. Más de una vez, cuando recién entré como vicepresidente, sentado al costado de Tabaré, le decía: Tabaré, se quiebra. No te preocupes, al final se llega al acuerdo. Y es así, al final se llega al acuerdo. ¿Por qué? Y con esto voy a terminar. Lo importante es estar en el frente. En un determinado momento, en una elección interna, el Partido por el Gobierno del Pueblo